El feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre, al que se llama vasallo, hacia otro hombre libre, pero más poderoso, llamado señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio, el señor deberá proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento. Esta concesión se llamaba feudo. Entonces vemos que un grupo de hombres libres se someten a otro y se convierten en vasallos. Al convertirse en vasallos restringen su libertad. Entonces no son esclavos, pero no son totalmente libres. El sistema feudal, que en un principio era solamente de carácter militar, terminó siendo un sistema en el que era el señor quien impartía justicia, lideraba militarmente, llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos a sus vasallos, que terminaron cultivando sus campos y pagando a cambio de protección. El término feudalismo viene de la palabra feudo, que era el nombre que se le daba a los territorios que los reyes medievales entregaban a los nobles a cambio de sus servicios. Una de las características principales de este sistema, el feudalismo, fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en sus feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban supeditados a su rey, con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación, y también heredaban, por lo tanto, la obediencia al rey. En este pacto se establecían relaciones mutuas, en las cuales el vasallo recibía una tierra donde habitar, sumado a protección militar. A cambio de eso, el vasallo entraba en una relación de dependencia con el señor, debiendo trabajar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar un tributo de su cosecha o producción. Al ser contrato voluntario, no se trataba de una relación de esclavitud, como les decía recién, pero tampoco podemos hablar de libertad, ya que no podemos decir que las condiciones eran de igual beneficio para ambas partes. Los campesinos que se volvían vasallos no tenían más opción que aceptar debido a sus condiciones de pobreza. La tierra era el garante del dinero y la posesión más preciada. La riqueza estaba expresada en la tenencia de la tierra. No era un concepto actual de que pasaba por tener medios de producción, etc. Los ricos tenían tierra y así se expresaba la riqueza. Las actividades económicas eran bastante restringidas y consistían principalmente en la agricultura. La producción era básicamente artesanal, ya que todavía no existía la industria y se radicaban fundamentalmente en las ciudades, pero en las actividades rurales, en el ámbito rural, las actividades eran fundamentalmente agrícolas y la artesanía era de autoproducción, autosustentación. ¿Qué quiere decir? Los campesinos, aparte de trabajar la tierra, también producían artesanalmente, por ejemplo, telas, pero era para vestirse ellos mismos. No había excedente que lo pudieran comercializar. El feudalismo se basa en un sistema de vasallaje y feudo, o lo que es lo mismo, con una relación jurídico-política por un lado y una relación económico-social por el otro. Los sistemas feudales partían de una relación inicial donde el rey otorgaba feudos a sus vasallos, en este caso nobles. Estos nobles, a su vez, también otorgaban feudos a otros vasallos, convirtiéndose en señor. La concesión de feudos o territorios
que el monarca otorgaba a los nobles o vasallos que hubieran destacado en la guerra o en otra forma de servicio, no obedecía solamente a la generosidad de los soberanos, sino que constituía una manera de asegurar la defensa y la unión del reino. Su entrega se suscribía durante la realización de un acto de gran solemnidad que se dividía en 3 etapas: homenaje, juramento de fidelidad e investidura, y de este modo se sellaba esta relación. Como vemos, era un verdadero entramado de relaciones. Por un lado, el rey otorgaba feudos a los nobles. Estos, a su vez, otorgaban partes de sus feudos a otros nobles que se convierten de este modo en vasallos. El final de la estructura es cuando nobles de menor jerarquía entregan tierras a los campesinos que las deben trabajar a cambio de protección. Es una pirámide. En la cúspide se encuentran los reyes, una serie de nobles de distinta jerarquía, y en la base el campesino. Estos campesinos son el 90% de la población. El 10% restantes son la nobleza y los sacerdotes. De esta forma constituyen los 3 estamentos de la estructura social. Y digo estamentos y no clases porque las clases permiten un paso de una clase a otra, como es nuestro caso en la época en que vivimos, mientras que los estamentos característicos de la Edad Media no permitían ese cambio. El que nacía noble moría noble y el que nacía campesino moría campesino. Era prácticamente impensable el pasar de una clase a otra. Un renglón aparte lo constituyen los sacerdotes. Los sacerdotes muchas veces ocupaban también el rol de señor y tenían feudos a su cargo, y los monasterios, una institución que vamos a ver luego, también tenían feudos que eran distribuidos entre campesinos que trabajaban para ese sacerdote o para ese monasterio. Entonces, como vemos, era todo un entramado de organización social que mantenía el sistema en equilibrio.